Y eso vamos a aprender por qué Jesús resucitó. ¿De qué serviría predicar, hermano? Si lo que predicamos de pronto no tuviera fundamento, si Jesús no hubiera resucitado. ¿De qué serviría hablar de la vida eterna, hermanos? Si el que nos habló de la vida eterna estuviera muerto. Entonces, si nosotros los cristianos hablamos de la vida eterna, es porque el que nos ofreció la vida eterna está vivo. La palabra de Dios dice que Él fue a preparar lugar para nosotros. No os dejaré solo. Y por eso nosotros debemos entender, Cristo está vivo, hermano, y por eso nosotros tenemos una esperanza viva, tenemos una fe viva, tenemos un gozo vivo por la resurrección de Jesucristo, y nos dio esa salvación, hermano. Número 2, Primera de Pedro, acompáñenme por favor a Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 3. Primera de Pedro, vamos a ver que Cristo no está muerto, sino que Él está vivo. ¿Sí saben de qué era Primera de Pedro, no? Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 3. Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su gran misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo en los muertos, Hermanos, nosotros los cristianos tenemos una fe viva. Nosotros no adoramos a un Dios muerto, nosotros adoramos a un Dios vivo. Ese Dios vivo, hermano, es el que nos da esa esperanza de que el día de que nosotros partamos de este mundo, vamos a tener esa vida eterna, hermano. Número 2. Jesucristo tenía que resucitar para ser la cabeza de la iglesia. Jesucristo tenía que resucitar para ser la cabeza de la iglesia. Miles de iglesias en el mundo, miles de denominaciones, con muchos nombres, miles de pastores, pero todos somos un solo cuerpo, hermano. Todos somos un solo cuerpo, todos somos una sola iglesia, y la iglesia es de Jesucristo, hermano. ¿Sabe por qué te digo que todos somos un solo cuerpo? ¿Y sabe por qué te digo que todos somos una sola iglesia de Jesucristo? Porque no es el pastor la cabeza, sino mi Señor Jesucristo. Mi Señor Jesucristo tenía que resucitar porque Él tenía que ser la cabeza de la iglesia. Y muchas de las veces nosotros decimos, ¿cómo puede sostenerse la iglesia por hombres y mujeres imperfectas? Porque en muchas iglesias, hermanos, de pronto no hay varones predicando, pero hay mujeres predicando. Pero nosotros tenemos que entender por qué una iglesia subsiste, por qué una iglesia se mantiene, si las personas que comparten el evangelio son personas imperfectas, son personas pecadoras, son personas que fallan. ¿Por qué la iglesia se sostiene? Ahora entiende por qué Jesucristo tenía que resucitar, porque era Jesucristo quien tiene o tenía que ser la cabeza de la iglesia. Amén. Vamos a ver eso en la palabra de Dios. Acompáñenme a Colosenses capítulo 1. Acompáñenme por favor. Colosenses capítulo 1, versículos 17 y 18. Amén. Colosenses capítulo 1, versículos 17 y 18. Y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. Y aquí está la clave por qué tenía que resucitar. Y Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia, el que en el principio, el primogénito de entre los muertos, para quien todo tenga la preeminencia. Hermanos, eso tenemos que tener bien claro.